postulante desde la ciudad de Loja, Ecuador. Esta presente investigación se marca en la capacidad de carga turística en el Parque Nacional Podocarpus, sector Cajanú. La introducción un poco al Parque Nacional Podocarpus y al turismo en sí. Habíamos conversado acerca del turismo sostenible que se enmarca justamente en lo que es económico, social y ambiental, y así surge un poco, en lo ambiental surge el ecoturismo, ¿sí? Que se apega un poco a alejarse del modelo tradicional de turismo masivo que destruye poco a poco el ambiente. El Parque Nacional Podocarpus abarca dos provincias, la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Tiene tres accesos turísticos, uno que es en Zamora, que es el nombre Bombuscaro, el Palto en Vilcabamba, y el motivo de esta investigación es en Cajanuma. El Parque Nacional Podocarpus tiene en sí 144.000 hectáreas aproximadamente. El 40% de este parque se encuentra en los Andes, en la parte considerada Andes Cajanuma, que va desde los 1.600 hasta los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y justamente esta altura es lo que le da la gran importancia en el tema de endemismo y biodiversidad. Justamente el Podocarpus y todo lo que es la zona de influencia está ubicada en la que es la depresión tumbesina. Es decir, que desde Tumbes, donde los Andes se agachan, se levantan nuevamente ya en lo que es la provincia de la Suaya, esta depresión da origen a una biodiversidad, a varios pisos climáticos y un endemismo sin igual que lo encontramos justamente en Podocarpus. Parte de esto tenemos de esta biodiversidad y endemismo representado en aves, mamíferos. Solo en aves tenemos inventariadas 560 especies de aves en lo que es el Parque Nacional Podocarpus. Entonces, he ahí la importancia un poco de estudiar el Podocarpus. En la problemática de la capacidad de carga se enmarca justamente en que la capacidad de carga es indispensable para la planificación del uso del espacio turístico, puesto que sin esta capacidad de carga, el espacio turístico lastimosamente se ve mal utilizado y muchas veces las zonas demasiado frágiles se ven afectadas por la concurrencia de turistas, de visitantes, de investigadores inclusive. Entonces, he ahí el problema principal, que es que la falta de inclusión de la capacidad de carga turística en el Parque Nacional Podocarpus dificulta el uso adecuado del espacio turístico. La metodología aplicada en esta investigación, ¿sí? No experimental, descriptiva, justamente en esta parte de la capacidad de carga se enfoca en tres fases. La fase preliminar, que fue es la principal, puesto que nos tocó estudiar mucha bibliografía, diseñar instrumentos para medir el terreno, diagnóstico turístico con ciertos elementos, con ciertos manuales, por ejemplo, utilizando Cala Ricaute, diseñar el cronograma de salidas, para así poder dirigirnos a abarcar todo lo que es la zona turística del sector Cajanuma del Parque Podocarpus. La fase de campo nos tomó exactamente 5 meses, puesto que recorrimos cada uno de los senderos, midiendo de acuerdo a cada uno con diferentes características, tanto en pendiente, en todos los aspectos que vamos más adelante a mostrarlos. Y la fase de aplicación, que justamente se enfoca en aplicar la metodología propuesta por Cifuentes para la capacidad de carga turística en áreas naturales protegidas. Dentro de los resultados tenemos que en el Parque Podocarpus, sector Cajanuma, tenemos 4 senderos.
Sendero Oso de Anteojos, Sendero Bosque Nublado, Sendero Los Miradores y Sendero Lagunas del Compadre. El Sendero Oso de Anteojos es un sendero interpretativo de 400 metros de longitud. El Sendero Bosque Nublado es un sendero, no tiene interpretación ambiental, que tiene 800 metros y es de diseño circular. El Sendero de los Miradores, de diseño circular, tiene 5 kilómetros y el Sendero Lagunas del Compadre es un sendero lineal que tiene 12.9 kilómetros. A cada uno de esos senderos, como mencionaba, se lo recorrió, se lo midió y se hizo el estudio en base a las características de cada uno. La capacidad de carga física es lo primero que se calculó en esta investigación, que sugiere el límite máximo de visitas tomando en cuenta el espacio disponible y un tiempo determinado. Entonces, el espacio disponible en cada sendero, lo habíamos mencionado, que está representado aquí por la letra S. Oso de Anteojos 400 metros, Sendero Bosque Nublado 700, Miradores 5000 metros y Lagunas del Compadre 12.900 metros. Entonces, aquí también se toman en cuenta lo que es los metros de distancia entre personas. Aquí habíamos tomado en cuenta varios estudios de biólogos, más que todo, en que manifiestan que esta zona del parque, que corresponde ya a bosque montano y a páramo herbáceo, es sumamente frágil. Entonces aquí un poco entiéndase la capacidad de carga como un límite de visitas para la conservación, más no una restricción de ingreso. Entonces, tomamos en cuenta 4 metros de distancia entre las personas en el Sendero Oso de Anteojos, Bosque Nublado y Los Miradores, mientras en el Sendero Lagunas del Compadre, que tiene unas características muy diferentes al resto, hemos tomado 7 metros de distancia entre las personas. Horario de visitas, en horario de visitas normal, sin pandemia, tenemos que el parque abre sus puertas de 9 horas al día, desde las 8 de la mañana, 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, aplicando las fórmulas respectivas de capacidad física, que supone metros disponibles sobre superficie por persona, más el número de veces que se puede recorrer, ¿no es cierto? Tenemos que capacidad de carga física del Sendero Oso de Anteojos son 3.600 visitas al día, Bosque Nublado 1.800, Los Miradores 2.812 y Lagunas del Compadre 1.843. Esto quiere decir que es el límite de visitas máximas al día que pueden tener estos senderos, tomando en cuenta, recuerden, espacio y tiempo disponible. Ahora tenemos la capacidad de carga real. La capacidad de carga real justamente limita el acceso de turistas, de visitantes a las áreas naturales protegidas, tomando en cuenta ciertos factores de corrección, los cuales, aplicando cada uno, van a limitar justamente el acceso de personas. Tenemos factor de corrección que hemos tomado en cuenta en esta investigación, factor social, que se refiere a personas, heredabilidad, y accesibilidad, que se refiere a la erosión del suelo y pendientes muy de la mano, precipitación, a lluvias, sierras temporales, anegamiento y brillo solar. Tenemos que en los factores sociales, aplicando cada una de las formas que tenemos, y ven la capacidad de carga física es de 3.600. En el factor social se tomó en cuenta varias variables. En este caso se toma en cuenta el factor social, tomamos en cuenta lo que está en el reglamento turístico de aventura en el Ecuador, en el cual dice que tenemos senderismo y montañismo. Senderismo tenemos que efectivamente, senderismo tenemos son 10 personas más un guía, mientras que montañismo 7 personas más un guía. Entonces, en este aspecto se tomó en cuenta en el factor social, se aplicó las fórmulas respectivas y tenemos que para el Sendero Oso de Anteojos, Nublado y Miradores tenemos un factor de corrección. Siempre en porcentaje son estos de 53.19. Mientras que en el Sendero Lagunas del Compadre, que se tomó en cuenta lo referente a montañismo,
justamente por la fragilidad del páramo herbáceo que tenemos en este lugar, se toma en cuenta este aspecto, lo cual va también a limitar el acceso de personas. El factor aerodabilidad y accesibilidad se toma en cuenta únicamente en el Sendero de los Miradores y Lagunas del Compadre. ¿Por qué? El Sendero de los Anteojos y Bosque Nublado son dos senderos cortos, el uno es de 400 y otro de 800 metros. Recordemos que las pendientes que tienen estos senderos no superan el 10%. Son senderos que ya están muy bien establecidos, ¿sí? Son con mucha frecuencia de visitas turísticas, entonces están muy bien acondicionados. Mientras que el Sendero de los Miradores y Sendero de Lagunas del Compadre, ambos tienen pendientes superiores al 20%. Esto quiere decir que tienen unas cuestas sumamente pronunciadas, ¿sí? Y justamente por esto, estos dos senderos se los considera por la administración del parque como senderos guiados, por su dificultad, por sus características. Y como podemos ver también aquí dentro de factores de corrección, entre más alto es el factor de corrección, más va limitando el ingreso de personas. En el factor de precipitación se ha tomado en cuenta justamente, hay un modelo bioclimático en el Ministerio del Ambiente, en el cual nos da un número, los milímetros de lluvia anuales. Sin embargo, esto no se aplica directamente a la metodología propuesta por Cifuentes, para lo cual fue necesario dentro de la fase de campo conversar con guardaparques, con administradores, con gente del territorio, para conocer, por ejemplo, cuántas horas de lluvia hay en época de verano, cuántas horas de lluvia hay en invierno, y así sacar promedios y poder aplicarlo en la metodología propuesta por Cifuentes. También se toma en cuenta factores sierras temporales, lo cual va muy de la mano por precipitación. Recordemos que en el Podocarpus las épocas de mayor lluvia o precipitación son las épocas de marzo y abril. Son 61 días que son lluvias sumamente fuertes, en lo que es susceptible de cerrarse este parque, puesto que se puede deteriorar justamente los senderos y el espacio para fines turísticos. Y el factor anegamiento, que está justamente de la mano con los días de lluvia, los factores de las lluvias limitantes, las lluvias, meses que no llueve, días que no llueve al año, y así tenemos factores de corrección muy pequeños, así tenga bastante precipitación en este sector, tenemos factores de corrección muy pequeños, tenemos 14.85 en precipitación y sierras temporales 16.71. Esto quiere decir que si bien estamos restringiendo, por ejemplo, en accesibilidad o aerodabilidad, aquí ya se abre un poco, la visitación en lo que corresponde a estos factores. Ahora, factor brillo solar. Esto es un área que tiene prácticamente 2 meses de sol intenso, que corresponde a las épocas de menor precipitación, que va octubre y noviembre. Generalmente en esos días llueve 2 horas al día en promedio. Entonces, y en las zonas altas la cobertura es inexistente. Únicamente hay cobertura vegetal en el sendero Oso de Anteojos y Bosque Nublado. Mientras que en los senderos Los Miradores y Lagunas del Compadre no hay cobertura vegetal, es páramo herbáceo, entonces la gente está sumamente expuesta a esto. Una vez que se aplica y se encuentra todos los factores de corrección social, aerodabilidad, accesibilidad, precipitación, sierras temporales, anegamiento, brillo solar, aplicamos la fórmula de la metodología de Cifuentes y encontramos la capacidad de carga real. Es decir, miren, teníamos 3.600 personas en el Sendero Oso de Anteojos y ahora ya con los factores de corrección tenemos únicamente 921 personas que pueden visitar diariamente este sendero. En el Bosque Nublado tenemos 445, los miradores bajó de 2.800 a 59 personas y el Sendero Lagunas del Compadre de 1.800 personas a 40 personas diarias. Es la capacidad de carga real. Después tenemos la capacidad de carga-manejo, en la cual
tomamos en cuenta lo que es la infraestructura, el personal, el equipo, todo lo que posee el parque para dar servicios turísticos en sí. Tomamos en cuenta administradores, guardaparques y especialistas que actualmente suman 17 entre guardaparques, especialistas y administrador. También se tomó en cuenta al director de patrimonio y el director zonal, que son los que también van frecuentemente al área protegida. Puestos de controles, tenemos un puesto de control, mientras que la cantidad óptima a criterio del investigador, aquí también cabe mencionar eso, que es cantidad óptima de acuerdo al criterio del investigador, son 2. Cabe mencionar que en puesto de control la cantidad óptima serían 2. ¿Por qué? Porque actualmente el puesto de control está ubicado en una zona privada, no es del Ministerio del Ambiente. Entonces se considera necesario ubicar una caseta de control para evitar el ingreso de personas, inclusive con animales o en horarios no establecidos, hasta el área protegida y a sus senderos. Oficinas administrativas justamente están ubicadas en el refugio. Sí, tenemos una oficina administrativa y únicamente un refugio. Se considera que son necesarios 2 refugios, más que todo ubicado en el sendero que va a las lagunas del Compadre, puesto que es un sendero que, por más que sean 12.9 kilómetros, se puede decir eso es poco, pero la pendiente es sumamente fuerte, se puede decir, el caminar, el brillo solar, y no hay agua. En todo el recorrido no hay agua hasta llegar a las lagunas, es decir, hay que abastecerse de suficiente agua para caminar 13 kilómetros con mochila, con carpas. Y además de esto, es necesario mencionar que ya han habido decesos en este sector, entonces es un aspecto que consideramos tomar en cuenta. Es un área protegida muy bien manejada, sin embargo, no hay sitios de camping señalizados en toda el área protegida, entonces, en Cajanuma, entonces consideramos necesario que mínimo 6 espacios de camping. En parqueaderos, consideramos que también 2 parqueaderos son necesarios. En tema de basureros reciclables, también únicamente hay uno en el refugio, pero en puestos de control no los encontramos. Sala de conferencias, hay una sala de conferencias muy interesante, muy bonita. Cabañas para pernoctar también consideramos que está de acuerdo y en función del uso que se les da no habría para qué construir más o hacer más. En el tema de señalética turística sí falta mucho por hacer, mucho por hacer. Vallas, paneles, los letreros están muy deteriorados, hay que cambiar, hay que señalizar estos sitios, mismo por sus grandes pendientes que tiene, por la erosión que tiene, es necesario. Mapas únicamente hay 3 y los 3 están ubicados justamente en el refugio, mientras que en los senderos más difíciles no tenemos ningún tipo de mapa, cómo orientarse a alguien que se pierde, porque hay personas que ingresan sin guía, entonces ese aspecto es muy interesante a considerar para que la gente se oriente. Áreas de alimentación delimitadas están muy bien marcadas, consideramos una más necesaria. En el tema de baños, muy buen equipamiento. Les decía que hay torres de 560 especies de aves en todo el Parque Nacional Podocarpus y sin embargo no tenemos torres de observación de aves. Entonces, he ahí que hemos puesto que mínimo 3 torres de observación de aves, puesto que tenemos todo el año, hay aves, desde árboles endémicas hasta migratorias durante todo el año. Tiendas de alimentos, bebidas y recuerdos tampoco las hay. Se han presentado proyectos para que se autorice, sin embargo, la administración no lo da paso y aparte de eso, la gente lo pide porque quieren llevarse un recuerdo del área protegida. En el tema de equipo, tienen vehículos, motocicletas, están muy bien. Botiquín de primeros auxilios, lastimosamente tienen únicamente 2, consideramos susceptibles de mejorar, por lo menos duplicar este aspecto. En el tema de camillas, hay una, queremos por lo menos duplicar, hacer las 2, y equipos informáticos están muy bien servidos, compañeros, inclusive dentro de la reserva, en las partes del refugio, tenemos Wi-Fi. Y así, con esto, podemos encontrar la capacidad de carga efectiva, que lo que hace es a la capacidad de carga real multiplica a la división entre la capacidad de manejo sobre 100. Y tenemos, miren, aquí justamente, miren cómo disminuye el uso de las personas que pueden visitar los sectores del parque. En la física, 3.600, en el Centro de Anteojos, la real, 921,
Aplicando la capacidad de manejo, tenemos una efectiva de 599 personas. Es decir, se ha reducido drásticamente, se ha limitado drásticamente el uso del espacio turístico. Sin embargo, este límite de espacio, esta limitación de espacio turístico es lo que protege al área natural de posibles impactos negativos del ser humano. Las conclusiones es que esperamos que esta investigación, que fue acompañada por el Ministerio del Ambiente, inclusive se firmó un convenio para dar la información, se entregó la información, se utilice para la planificación turística y uso del espacio turístico en el Parque Nacional Podocarpus, sector Cajanuma, puesto que la conservación ambiental de este parque nacional es muy importante, no solo por el tema turístico, sino por los servicios ecosistémicos que brinda, no solo a Loja, sino a Zamora Chinchipe y toda el área de influencia del parque, incluido Perú. Todo el norte del Perú toma el agua que viene del Parque Nacional Podocarpus. Entonces, este es un parque de conservación no solo nacional, sino internacional. Es por eso también que es una reserva de biosfera también. Los actores involucrados en el trayecto de esta investigación fueron claves para poder desarrollarla. Tenemos a guardaparques, a pobladores de la zona, los cuales aparte de eso también quieren que se les involucre en el tema de turismo rural, turismo de aventura, ecoturismo, ¿sí? La gente de ahí sabe que las áreas naturales protegidas son la base para un desarrollo turístico armónico. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido lograr esto. Y como línea base, esta investigación es una línea base para futuras investigaciones y también les queremos despertar el interés por estudiar mucho más este parque y todas las áreas naturales protegidas, puesto que si bien es necesario el turismo en áreas naturales, es indispensable conservar esos espacios y limitar el acceso de personas para evitar la degradación de las áreas naturales protegidas, que justamente y por la ley son patrimonio natural del Estado, y este patrimonio a las personas que nos gusta la naturaleza y como todo patrimonio nos da un sentido de identidad. Esta es mi exposición, creo que estoy con el tiempo exacto, hay 25 minutos y estoy abierto a responder a sus preguntas. Muchas gracias. Excelente intervención, estimado Pavel. De verdad que sí, es cuestión de conciencia que nosotros podamos ser solidarios, ¿verdad? Con lo que son los parques y cuidar de ellos. Preguntas que deseen hacerle a Magíster Pavel González, lo pueden hacer desde... Estamos esperando por sus preguntas. Dice Carlos Valdera, ¿hay algún modo de garantizar el acceso a los senderos? Estimado Carlos, el acceso a los senderos, a ver, no sé a qué parte te refieres, pero mira, ingresar a áreas naturales protegidas en el Ecuador es gratis. El acceso a los senderos en Cajanuma hay 2 guiados y 2 autoguiados. Oso de Anteojos y Bosque Nublado están en perfectas condiciones para ingresar. Mientras que Bosque Nublado y Lagunas del Compadre son denominados senderos guiados por su dificultad en el tema de pendientes, sí, y más que todo porque están sumamente en ciertas partes expuestos. En ciertas partes hay que ir por cuerda, en ciertas partes puedes caer al abismo, entonces no sé si te refieres a esa parte con acceso a los senderos. Ah, perfecto, por la capacidad de carga. Mira, nosotros enviamos este estudio porque es parte del convenio que firmas cuando haces un estudio en un área protegida. Dimos el estudio a la administración. Sin embargo, hasta la presente fecha, en los planes de manejo no se ha tomado en cuenta el estudio.